Vamos a compartir la palabra. ¿Qué es lo que vinimos a buscar o no? Una palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas 16, que es lo que nos estuvo ministrando el pastor la semana pasada. Vamos a tocar algunos puntos ahí, vamos a ver qué es lo que tiene Dios para decirnos. Lucas 16, 19 es la historia de el rico y Lázaro. Voy a intentar ser cortito. No iba a decirlo, pero porque después me dicen cosas. Después me fijo el video y 50 minutos. Y había dicho que iba a ser corto, pero bueno, perdón si lo tengo mucho tiempo. Vamos a leer desde el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día, cuánta plata, ¿no? Había también un mendigo llamado Lázaro. No es como el hogar Lázaro ¿no? Este es otro. Que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Quería aclarar algo ahí. Cima está con S. ¿Sí? ¿A dónde está? Allá. Una gran cima. No es una montaña, porque montaña, la cima sería con C. La cima de una montaña sería con C. Pero con S es un abismo profundo. ¿Sí? Es un abismo profundo. Y ahí cambia un poquito, ¿viste? Porque si no decía, ¿cómo lo miras si hay una montaña? ¿Cómo hace para verlo? Tenía visión curva, ¿sí? Porque si hay una montaña no se puede ver. Eso quería aclarar nomás. Ya me perdí, ¿dónde quedé? Vamos, 26. Acá estamos. Una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Claro, había un abismo, no podían cruzar. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham. Hay que animarse a decirle no, Padre Abraham, ¿no? Tremendo. No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, si no escuchan a Moisés y a los profetas, mucho menos a que Lázaro resucite y vaya. ¿Quién es Lázaro? Habrán pensado ellos. Entonces, este texto nos habla de una urgencia. Este rico tenía una urgencia, pero esa urgencia no fue contestada a tiempo, no fue resuelta a tiempo, porque se le hizo demasiado tarde. Ya estaba ¿dónde él? Ya estaba en el Hades, ya no podía solucionar nada. ¿Cuándo tendría que haber pensado en sus hermanos él? En vida. En vida tenía que haber pensado en sus hermanos,
en sus amigos, en la gente que él tenía, hacía banquetes todos los días. No me va a decir que uno de esos días no pudo invitarlo a Lázaro, a sus hermanos, a hablarle de Dios, a escuchar la palabra. Entonces, en este tiempo de temporada de cosecha, tenemos una urgencia. La cosecha demanda una urgencia. ¿Qué pasa si dejamos el fruto en la planta y no la cosechamos? ¿Qué va a pasar? Se pudre, no sirve más. Entonces es ya. A veces leo por ahí que hay dueños de campo que dicen necesito ya que vengan a cosechar. Pero tiene que ser ya, porque es una urgencia. Y esa urgencia es la urgencia que tiene Dios en este tiempo. Dios tiene una urgencia que es cosechar. Y no necesita que vayamos distancias muy grandes. El rico, ¿a quién quería ir a buscar? A sus hermanos. Entonces Dios está buscando gente que testifique en su zona, en su círculo, a sus hermanos, a su familia. Dios está buscando personas que puedan ser testigos. Y no le hablo de África, de Mali, que si usted quiere podemos organizar un viajecito, no hay problema, porque también lo necesitan, pero tu círculo. Hay una urgencia de que, ahí dice 5 hermanos. Y yo quiero que hoy pienses en 5 personas. 5 personas que vos decís, las veo todos los días, hablo con ellas todos los días, pero nunca le prediqué de Jesús. ¿Ya está? ¿Pensó? 5. Ahora imagínense que estamos en esta situación. Una gran cima, un abismo gigante, usted de un lado disfrutando con Dios y esas 5 personas del otro. Qué triste, ¿no? La urgencia de ser testigos. Tenemos que ser testigos. Y este término, testigos, siempre me llama la atención. Siempre. Cada versículo, cada capítulo que leemos y vemos esto que dice ser testigos, a mí me sorprende porque ¿qué es un testigo? Es alguien que ve. Es alguien que está en el momento justo, que está en el momento indicado, pero que está viendo lo que está pasando. A mí me pasó ayer que estaba en un lugar, estaban pasando cosas en ese lugar y no lo vi. Hubo un papá de un alumno que bailó, giró en el piso, así tremendo, y yo no lo vi, no lo pude ver. Y todos me decían, qué tremendo lo que hizo ese papá. Y yo digo, no lo vi. Entonces no es suficiente con estar en el lugar. Tenés que estar viendo. ¿Qué habré estado haciendo? Habré estado mirando el celu, no sé. Pero no lo vi. No voy a decir quién es el papá, por favor, para cuidar su identidad, pero puede ser que esté presente acá entre nosotros. ¿Todo bien? ¿Dónde anda? Ya viene. Entonces la idea de ser testigos es ver. Es estar y es ver. ¿Y qué ves? Esa es la pregunta que tenés que pensar hoy. ¿Qué estoy viendo? El testigo lo que ve, cuenta. Y lo que ve, le cuenta a otros. Y porque vos no podés callar. Si vos viste un accidente, llegaste al trabajo, llegaste a tu casa, ¿y qué es lo primero que haces? No sabés lo que pasó. O si la viste a la vecina peleándose con el marido en la vereda, entras a tu casa y ¿qué haces? No sabés lo que pasó. No sabés, vení, vamos a la ventana, te llevo, vinemos. Entonces, el testigo hace eso, no puede callar. El testigo tiene que hablar. Y ese qué veo, esa pregunta que yo me hacía de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estoy mirando, cómo me puedo perder de ciertas cosas, nos lleva a un análisis interno y a entrar en una profundidad de nuestro corazón sobre qué estamos priorizando. ¿Qué estamos priorizando? Porque si yo estoy viendo algo, seguramente me estoy perdiendo de otras cosas. Si yo estaba viendo, no sé, para allá, me perdí del baile que estaba haciendo allá. Entonces,
lo que yo priorizo es lo que yo voy a testificar, lo que yo voy a ver y voy a contar. Y ahí vamos entrando en esto de ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo lo que Dios está haciendo? ¿O estoy acá pero sin ver? Si yo estoy viendo lo que Dios está haciendo, tengo que hablarlo, tengo que contarlo. Y acá hay dos preguntas claves. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? ¿Qué está haciendo Dios? Y la otra pregunta es, ¿qué nos está pidiendo Dios a nosotros que hagamos? ¿Usted sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo? Dios está llamando personas. Estamos en un trimestre de cosecha, sí, eso lo sabemos, porque lo hablamos cada día que nos juntamos, estamos diciendo tiempo de cosecha. Pero yo creo que Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. Y para eso quiero que leamos 2 de Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo 2:4. Vamos a leer ahí. Sí, en eso. Tengo acá una versión, tengo acá otra. Voy a leer primero la Reina Valera y después leemos allá. Dice Reina Valera, 2 de Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vamos acá, Dami, a ver. El 2:4. 2 Timoteo 2:4 dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. No puede distraerse. Vamos. Después dice, asimismo, ningún atleta puede obtener premios a menos que siga las reglas. Bien. Y el agricultor, nosotros, que se esfuerza en su trabajo, debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Tremendo. Después dice, piensa en estas cosas. Bueno, hasta ahí estamos bien. Este texto nos va a marcar tres cosas. Y la primera es la del soldado. El soldado no puede distraerse. Y eso yo creo que es lo que Dios nos está pidiendo. No te distraigas. No te distraigas. ¿Qué pasa si dormimos en la cosecha? El pastor, no me acuerdo si el pastor o David lo leíamos hace unos sábados atrás, de que el que se duerme en la cosecha es un hijo de vergüenza, decía el Proverbios. No te distraigas, no te distraigas. Él te llamó. Vos fuiste llamado por Dios. Estás en el lugar que Dios quiere que estés, recibiendo una palabra, orando, leyendo la palabra. Ahora, ¿a dónde estamos mirando? ¿A dónde estamos mirando? Tenemos que ser testigos de lo que pasa y las distracciones nos hacen perdernos. Nos impiden el ser testigos. Dios dice, toda esta iglesia tiene que ser testigos. Bueno, a ver, ¿y a dónde estamos mirando? Porque yo no vi lo que Dios estaba haciendo, no sabía. Y esto es una de las herramientas más utilizadas por el enemigo, la distracción. La distracción. Las distracciones hoy son demasiadas, hermanos. No saben lo que a mí me cuesta concentrarme. O viste, las multitareas, estás haciendo algo, leyendo y ya, el celular compuesto, el otro. No sé si le pasa a usted, capaz que me pasa a mí nomás. Y hay empresas, y hay personas, y hay espíritus, y hay cosas que están luchando por tu atención y por mi atención. Hay una guerra por la atención, ¿sí? ¿A qué red social vas a ir? Si vas a ir a una o a otra. Hasta las personas pelean por nuestra atención. ¿A quién le prestamos atención? ¿Qué estamos prestando? ¿Qué estamos viendo? El estar distraído de algo va a impedirte que seas testigo. Y el ser una persona distraída te inhabilita. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a decir vos si estás distraído? No sé, no digo nada porque yo no vi nada.
y ya estás inhabilitado a contar algo. Y Dios no quiere que estés inhabilitado, Dios quiere que estés contando lo que estás viendo. Dios quiere que vos salgas de acá y cuentes lo que Él está haciendo. Pero si vos estás distraído, salís a la calle y te preguntan, ¿y qué haces en la iglesia? No sé, yo estaba justo, levanté los ojos, levanté las manos, cerré los ojos, ni sé lo que pasó. Pero no pasó nada. Tenés que saber lo que está pasando. Y lo que está pasando es que Dios está desesperado por una cosecha. Dios está desesperado por ganar almas. Dios está desesperado porque salgamos y ganemos una ciudad para Él. La desesperación de Dios y lo que está pasando en el CFC y en todo el norte argentino es que todos tienen que conocer a Jesús. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos en una urgencia de salvar almas. Estamos en urgencia. Ponete en modo urgencia. Ponete en modo tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo. Y para eso es importante entender las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas? A ver, recién decía Pablo le decía a Timoteo, el atleta que participa en una carrera, decía 2 Timoteo 2:5, decía, a ver, dame, lo tenemos ahí. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y la otra versión habla de, si no sabe las reglas, si no respeta las reglas, no puede ser coronado. Entonces tenemos que entender cuáles son las reglas del juego. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cómo Dios nos está pidiendo que hagamos? Y para eso quiero que me acompañen en Hebreos 12, 14. Le voy a meter velocidad, así nos vamos tempranito. Hay hermanos que fueron a Minga hoy. Tremendo. Ya en las redes, en Facebook, están las fotos. Llenísimo a Minga. Impresionante. Impresionante. Hebreos 12:14 dice, Reina Valera, dame. Seguid la paz con todos y la santidad. Ay, esa palabrita. Sin la cual nadie verá al Señor. Esta es la regla del juego. Si no sos santo, no lo ves a Dios. ¿Está claro? ¿Está clara la regla del juego? Si no sos santo, no lo ves al Señor. Sigue. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario o algún profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Para Dios, vender una primogenitura, cambiar una bendición, es lo mismo que un fornicario, dice acá la palabra. Y a veces le caemos, ¿no?, al que hace lo segundo y vos decís, y ahí vamos, ahí apuntamos ahí, pero el dejar la bendición, lo sagrado de Dios de lado, es lo mismo. Acá me sorprende por qué no pone de ejemplo al rey David, por ejemplo. Podría haber puesto, pero en vez de ponerlo a Esaú, podría poner al rey David. Decir, David que mandó a matar al marido, lo mandó a la guerra. Podría decirlo, pero está hablando de alguien que deja lo sagrado, que deja la bendición, que la deja de costado, que la cambia por una comida, que la cambia por algo insignificante, a la primogenitura. Y David tuvo la oportunidad de arrepentirse, en cambio Esaú no. Aunque hubo lágrimas, no pudo. Entonces me sorprende este texto de Hebreos, porque dice,
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar gracia de Dios. Creo que esa sería la muerte para nosotros. Que no podamos alcanzar la gracia de Dios. Esa gracia que nos espera, esa gracia que nos da una oportunidad de arrepentirnos, esa gracia de Jesús sobre mi vida, sería la muerte perderla. Pero las reglas del juego son claras y la regla es simple. Sin santidad, nadie ve a Dios. Nadie verá a Dios. Y la santidad es un concepto que está muy mal utilizado. ¿Por qué? Porque se hace tener miedo con la santidad. Las personas que te dicen, vos tenés que ser santo. A ver, yo pregunto acá, a ver, la alabanza. ¿Hay alguno que sea santo acá? Porque ahí, mira, muy bien, levanta la mano Joel. Tremendo. Tremendo. A veces genera miedo, ¿viste? Porque te dicen, ¿sos santo vos? Y lo tenemos como una utopía, como algo inalcanzable, como algo de que no. Pero nosotros, hermanos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él es el que nos santifica, Él es el que nos purifica. No tenga miedo entonces de decir, sí soy santo porque estoy con Jesús. Su sangre me santifica, su sangre me limpia. De esto hablábamos el miércoles, la sangre de Cristo que nos hace llegar a donde nosotros no llegamos. Para ser santos teníamos que cumplir toda la ley. Y no podemos, nosotros no podemos hacerlo. Pero Jesús sí. Entonces la única forma de que yo sea santo es tomarme de la mano de Jesús. Tomarme de la mano de Jesús. Porque Él es el que tiene que reinar en mi corazón. Porque Él es el que me justifica, Él es el que me santifica. Y en el Antiguo Testamento, si usted después lee el Antiguo Testamento, los sacerdotes una y otra vez ofrecían sacrificios. Una y otra vez purificaban a las personas y traían cada año y se purificaba y se hacían rituales. Después usted si quiere lea Levítico, ahí hay un montón de reglas que Dios da para la limpieza, para la purificación. Hasta los elementos, hermanos, se purificaban. Las cosas que se usaban se purificaban. Hoy, hermanos, nosotros la santidad la tenemos en el Hijo. La santidad lo tenemos en Cristo, el estar unido a Él. Él se sacrificó una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Entonces, si Él camina para allá, yo voy a ir para allá. Y si Él dice, vamos a la gente, yo tengo que ir a la gente. Porque si no, estoy fuera. Entonces, si yo no voy con Cristo, si yo no me tomo, no me uno a Él, no puedo estar en santidad. Entonces, si usted está en Cristo y alguien le dice, ¿es santo? Usted diga, sí, soy santo, soy santificado por su sangre. A mí me sorprende en esta historia de Lázaro y el rico lo que le responde a Abraham. Abraham le responde, tienen a Moisés y a los profetas. Y yo digo, ¿qué tienen Moisés y los profetas? ¿Qué será? Y me puse a ver, me puse a buscar. Moisés, por ejemplo, en Éxodo 3, vamos a leer ahora esta parte, viene mucha lectura. Moisés, Dios lo llama a Moisés en Éxodo 3 y dice así, Éxodo 3, ahí estamos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le acercó el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés toma una iniciativa, dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, ¿qué hace? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hay una iniciativa. Moisés dice, voy a ir a ver esta maravilla, voy.
Y miren lo que dice el 5. Y le dijo, no te acerques. ¿Quién lo había llamado? ¿Y pero por qué le dice no te acerques? Porque Dios le tenía que hacer entender a Moisés cómo eran las reglas del juego. Acá no podés pisar. Acá te tenés que sacar las zapatillas. Miren lo que le dice. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. A veces tenemos iniciativa, tenemos ganas, queremos, pero Dios viene y te dice, acá es tierra santa. Acá las reglas son así, amigo. Tenés que sacarte las zapatillas. Ese es Moisés. Esa es la persona que Abraham les recomienda al chico que escuchen sus hermanos. Y a mí me llama la atención que después de que Dios le mostró las reglas, le dijo, acá, se presenta ante él, ante Moisés, después le da una misión y le dice, quiero que vayas porque he escuchado la aflicción de mi pueblo. Y Moisés dice, voy a ir. Hubo ahí una discusión, todo en el medio, obvio, porque eran personas comunes. Él empieza a poner sus limitaciones, porque claro, cuando vos ves la santidad de Dios y te ves a vos decís, no puedo. Entonces en el 14 Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió. Ahí está, listo. Si vos vas conmigo, ya está, se terminó ahí. La santidad está en ir con Dios, en caminar con Dios. Después, un profeta, porque él le dice Moisés y los profetas. A ver, un profeta. Y se me ocurrió Isaías. A ver, Isaías. Moisés era una persona común. A ver, Isaías 6. Le vamos metiendo velocidad. Isaías 6. También cuando Dios lo llama, él está, dice en el año, Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, porque encima de él había serafines, cada uno de 6 alas, 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Se movían las estructuras, se movía todo con la voz. Y miren lo que dice Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Acá hay diferencia, porque Moisés dice, yo voy. En cambio Isaías dice, me muero acá, no puedo, no soy digno, no puedo hacerlo. Y miren lo que pasa en el 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Antes de hablar con Dios, ¿qué hizo? Lo santificó. Le tocó la boca con un carbón y le dijo, esto que estabas vos diciendo, que tenías labios inmundos, se terminó. Ahí hay perdón. Quitada tu culpa. Y después de que él se santifica y puede hablar con Dios, miren el 8 lo que pasa. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Si nosotros no nos santificamos, si nosotros no nos purificamos, nunca vamos a poder sentirnos dignos de decir, Señor, acá estoy, soy tu testigo.
Porque la culpa y el pecado, ¿qué hace? Te quita, te inhabilita, te quita la posibilidad de que hables, te calla, te deja mudo. Y Dios sabía eso. Por eso con Moisés, por eso con Isaías, los purifica. Por eso Él les dice, acá está, te purifico, esto es santo y ahora vos podés entrar. Podés entrar. Y hay un ejemplo más que está en Ezequiel 47. Todos son ejemplos de Dios santificando, Dios diciendo, sos limpio. Y acá con Ezequiel pasa algo extraño, porque él a ver si estamos acá. Dice, me hizo volver a la entrada de la casa, en el 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Bueno, va pasando, él ve que cae agua, de la casa cae agua, y él dice que lo saca, y en el versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrase en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Después sigue hablando de la provisión que viene. Después el 12 dice, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Lo que estaba viendo Ezequiel era agua que salía de una casa. Era agua. Y esa agua, mientras más lejos se iba, más grande era. Más grande era. ¿Saben qué estaba viendo él? Una persona consagrada. Una casa consagrada. Porque la consagración a Dios no tiene que ver con lo que pasa en la casa. Tiene que ver con lo que pasa fuera de la casa. Porque cualquiera es fiel estando todo el día con la persona. Ahora, cuando no estás con la persona, ¿seguís siendo fiel? Y acá en la iglesia todos somos santos, todos oramos, todos levantamos la mano. Pero cuando salimos afuera, y el ángel dice que el varón que estaba ahí, le medía 1000 codos y le decía 1000, otros 1000, y le iba midiendo de 1000 codos. Y lo iba alejando de la casa. Lo iba alejando. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la casa? ¿Qué pasa? ¿Hay más consagración o hay menos consagración? Cuando nos salimos de la iglesia, ¿hay más de Dios o hay menos de Dios? Fíjense en que él dice, cuando salí 1000 codos, me llegaba a los tobillos. Cuando salí 2000, a las rodillas. Salí 3000, a los lomos. Y después ya no podía controlarlo.
Ezequiel estaba viendo una iglesia apartada del mal, una iglesia consagrada. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Una necesidad, una urgencia de purificarnos, de santificarnos, de decir, Dios, acá estamos. David tuvo la oportunidad de arrepentirse, Esaú no. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de santificarnos. ¿Cómo podemos cumplir esto que el pastor nos decía la semana pasada? El pastor decía, quiero poner una campaña a 5 metros de la puerta del infierno. Él dice, lo más lejos que se pueda de la iglesia, ahí voy a poner una campaña. ¿Cómo podemos hacer eso si no estamos consagrados a Dios? Adentro te van a poner una musiquita y vas a decir, chao campaña, pastor, nos vemos. Tenemos que consagrarnos a Dios. Para hacer ese río, esa santidad que crezca cada día más, tenemos que consagrarnos a Dios. Sería imposible para nosotros hacer campañas, hacer las cosas que hacemos si no tenemos una iglesia consagrada. Porque el mal, hermanos, no es ese, el enemigo no es ese que apareció ahora en Halloween que andaban a ver todos disfrazados. No, es atractivo, te distrae, te busca, te saca. Y si no podemos consagrarnos, si no podemos apartarnos, hermanos, caemos en esto, ¿no? De que muchas veces vamos y atacamos a la conducta de las personas y decimos, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer así. Pero la fidelidad a Dios, la consagración a Dios, es el mayor acto de amor. El amor es el que permite la consagración. Por eso la santidad tiene que ser algo que nace de adentro de nuestros corazones. Yo estoy con Dios, yo me consagro a Dios. Yo cuando salgo de la iglesia cuento lo que Dios hizo en mi vida. Porque el mal viene y ahí es cuando se ve la fidelidad, la consagración. Cuando el mal viene y vos podés decir no, soy de Cristo. Y no quiero ser santo solo por miedo, no quiero ser santo solo porque me lo pidieron en la iglesia, sino que lo hago por amor. Es el amor el que va a permitir que yo me consagre. Y creo que esto es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Una iglesia consagrada. Una iglesia que mientras más lejos vayamos, más gracia, más agua que purifique, más bendición llevemos, más lugares tocados por su palabra, por su Espíritu Santo. Fíjense en que cuando el río que veía Ezequiel en el 47 decía, da fruto, este río da fruto y el fruto no deja de dar nunca más. Pero esa es una iglesia consagrada. Y el pecado, hermanos, nos quiere robar la bendición de Dios. Nos roba la alabanza, nos roba la oración, nos roba la comunicación con Dios. Te llena de culpa, te hace pensar que no puedes ser testigos. El pastor decía, te lleva más lejos de donde querés ir, te retiene más tiempo del que querés estar en un lugar, te hace gastar más de lo que estás dispuesto a pagar. Ese es el pecado, hermanos. De eso tenemos que huir, de eso tenemos que apartarnos. Dios tiene bendiciones, Dios ya hizo su parte, Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos vivir en santidad. ¿Se anima? ¿Se anima a hacerlo? ¿Se anima a vivir en santidad? ¿Se anima a apartarse del pecado? Y miren lo que pasa en 2 de Timoteo, volvemos a 2 de Timoteo 2, pero ahora en el versículo 20, y con esto ya terminamos. 2 de Timoteo 2:20. Miren lo que pasa. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra buena. Si nos limpiamos, Dios tiene planes para nosotros. Y no planes viles, como dice ahí, sino planes honrosos. Él tiene plan preparado para vos. Tiene algo especial para vos. ¿Vieron cuando hay un cumpleaños, cuando hay alguien viene a la casa? Sacamos los mejores platos, los mejores cubiertos. Eso es lo que Dios preparó para La Rioja. A usted y a mí, como instrumentos honrosos. Él nos está preparando para cuando venga ese gran avivamiento, Él diga, acá está. Estos son mis instrumentos que yo preparé, que yo santifiqué, que yo limpié, y acá están, listos, preparados, dispuestos para toda obra buena, santificados. Acá están mis instrumentos. Y ahí va a aparecer usted, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, pero va a aparecer como Moisés, como Isaías, diciendo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Límpiame cada día. Límpiame, Señor. Ahí va a estar usted y ahí va a estar yo. Que a veces no nos sentimos aptos, no nos sentimos en condiciones, pero cuando le decimos, Señor, limpianos. Como David en el Salmo 51, cuando le dice, límpiame con hisopo, seré blanco, seré puro otra vez. Y voy a contar, miren lo que dice David en el Salmo 51, voy a contar, voy a enseñar a otros. Les voy a contar cuando vos me purifiques, cuando vos me santifiques, yo voy a contar. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es traer un avivamiento a toda Argentina y que vos seas un instrumento honroso, un instrumento limpio, santo, puro, para que podamos ver lo que Él está haciendo, para que podamos ver lo que Él va a hacer. Por eso ahí donde estás, levanta tu mano, si querés ponerte de pie, porque vamos a hacer una oración. Se vienen momentos especiales, se vienen momentos únicos, se vienen momentos en donde Dios va a sacar lo mejor de lo mejor. Y ahí cuando abra el cajón de instrumentos, ahí vas a estar vos. Ahí voy a estar yo y Dios va a decir, acá está lo que yo limpié, lo que yo santifiqué todo este tiempo, lo que yo recuperé, acá está. Este es el tiempo, este es el momento de ser usados por Dios, de ser testigos. Este es el momento. Levanta tu mano y haz una oración. Dios te quiere usar, pero antes quiere limpiarte, quiere transformarte. Así como a Isaías le tocó con un carbón y lo santificó, le limpió. Él sentía culpa porque él tenía labios impuros, dice.